Bien, hermanos, buenas noches con todos. Amén. Hoy día vamos a tocar un tema que yo le he titulado El conocimiento de Dios nos aleja del enaltecimiento, que tiene que ver mucho con los textos que hemos leído acerca de Jeremías. Y hermanos, a lo largo de la historia, nosotros hemos conocido personajes, ¿no?, que son catalogados como héroes, ¿no? Por ejemplo, en Perú tenemos muchos héroes que dieron su vida por nuestra patria, ¿no? Muchos héroes también que con su conocimiento nos dejaron mucha riqueza, ¿no?, en el ámbito cultural, ¿no? Y que dejaron, por ejemplo, en la ciencia, ¿no? Conocemos de aquellos personajes, ¿no? Conocemos de Newton, ¿cómo se llama? Einstein, que dejaron muchos conocimientos y que ahora lo utilizan mucho para que la ciencia y la tecnología pueda seguir avanzando, ¿no? Hace poco tiempo hemos visto cómo es que la NASA pudo lanzar un cohete, ¿no?, en el cual orbitó acerca de la Luna y regresó, ¿no? Y nosotros decimos cómo lo hicieron, ¿no? O sea, y yo un poco escuchando acerca de este lanzamiento, decían que, o sea, el cohete prácticamente iba a ir solo, ¿no? O sea, que iba a ser impulsado en algunos momentos, pero más que todo iba a ir por la órbita y la misma gravedad de la Luna, de la Tierra, lo iba a hacer regresar, ¿no? Imagínense, ¿no?, todas estas cosas, ¿no?, qué sabios son estos, ¿no?, esos personajes que también tomaron de todas estas teorías de aquellos que en su tiempo descubrieron, ¿no?, estas teorías, ¿no? Por ejemplo, Isaac Newton, Einstein, ¿no?, con sus teorías de la relatividad, Newton, que descubrieron muchas cosas, ¿no?, acerca de la gravedad, y todas estas cosas lo utilizan, hermanos, para que puedan ocurrir, ¿no?, puedan salir, ¿no?, los astronautas y puedan regresar con bien, ¿no? Y son cosas que a nuestro conocimiento son muy difíciles de entender, ¿no? De repente nuestro coeficiente intelectual es un poco, ¿qué diríamos, no? Somos difíciles de comprender todas estas cosas, pero hay personas que sí lo entienden, ¿no? O sea, estas personas que están en la NASA pues son totalmente sabios, ¿no? O sea, que entienden todas estas cosas y son capaces de orbitar una nave y que puedan regresar. Imagínense, ¿no? Y son reconocidos, ¿no? Los astronautas que regresaron a la Tierra, los reconocieron, ¿no? Llegaron y ellos pudieron ser, como diríamos, alabados por el mundo, ¿no? Y eso es lo que sucede, hermanos, en nuestra historia, ¿no? Como les digo, pero asimismo, hermanos, también recordamos aquellos que tuvieron una posición económica alta, ¿no?, en nuestra historia, ¿no? Por ejemplo, la Biblia nos relata acerca de un rey que dice que fue tremendamente rico, ¿ya? También nos dice que fue sabio, y ya sé que ya saben a quién me refiero. Y vamos a buscar nuestras Biblias. Primera de Reyes, capítulo 10, un libro histórico de la Biblia, ¿no? Y vamos a ver de quién se trata. Versículo 23 al 25, ¿sí? ¿Lo tenemos? Dice: así extendía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro y plata, vestidos, armas, especies aromáticas, caballos y mulos. Imagínense, hermanos, ¿qué dice? Que toda la tierra, absolutamente, me imagino que para referirse a toda la tierra, pues en ese entonces era ese contexto, ¿no? O sea, que no vamos a decir que América pues le iba a llevar, ¿no? Sino que toda la tierra que era conocida en ese entonces procuraban, querían ir, le llevaban presentes al rey Salomón, porque este rey era grande, hermanos, en ese tiempo. Era rico en sobremanera. Hermanos, dice que todas las cosas que él poseía eran prácticamente de todo de oro.
Y la plata pues era como que un poco menospreciada, ¿no? Imagínense, ¿no? Nosotros la plata, bueno, ya, ¿no? Y el oro peor, ¿ya? Imagínense, para el rey Salomón, la mayoría de todos sus utensilios era de oro, porque este rey era tremendamente rico, ¿no? Y se le conoce hasta ahora su riqueza a este hombre, ¿no? Y muchos lo enaltecen, ¿no? Como un rey que fue, y lo recuerdan de esta manera, ¿no? Que fue rico en ese entonces y que también fue muy sabio, y la Biblia lo dice, ¿no? Y la Biblia lo dice. Hermanos, estos personajes nos llevan a algo, ¿no? Que en el mundo, hermanos, y es nuestra naturaleza, nosotros como seres humanos tendemos a enaltecernos por lo que nosotros poseemos o somos, ¿cierto? Nosotros nos enaltecemos. Por ejemplo, hermanos, de repente tú has sido una persona que económicamente de niño no has tenido muchas cosas, pero al pasar el tiempo las cosas empiezan a sonreírte, ¿no? Empiezas a prosperar y en algún momento tú empiezas a enaltecerte porque dices, yo alcancé esto. Y te enalteces tú mismo, ¿no? Con mis fuerzas he hecho, con mis fuerzas he logrado todas estas cosas. O también, ¿no? Por el contrario, Dios te ha dado un poco de inteligencia a ti y tú has logrado cosas, ¿no? Has descubierto de repente algo, ¿no? Y el Estado mismo te ha premiado por eso, y tú mismo te enalteces y inflas el pecho y dices, yo soy sabio, yo tengo sabiduría, soy muy inteligente, y dejas de lado a las cosas, lo que Dios nos dice, ¿no? Hermanos, es por naturaleza, el ser humano siempre tiende a esto, a gloriarse en él mismo, y lo dice Jeremías, ¿no? Vamos, Jeremías, por favor. Jeremías 9, no lo vamos a perder ya, porque vamos a estar ahí también. 23, 9:23. ¿Qué dice? Jeremías 9:23 dice, así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Oramos para poder empezar. ¿Sí? Padre bendito, te damos gracias, Señor, en este momento. Permítenos entender tu palabra, Señor, a cabalidad, y que podamos, Señor, humillarnos delante de ti, reconocer, Señor, tu soberanía sobre nosotros, y que prácticamente no somos nada delante de ti, Señor. Que lo que podamos hacer y lo que podamos conseguir en este mundo, Señor, es gracias a tu misericordia, y que tú lo permites, Señor, y nada es producto de nuestras fuerzas. Ayúdanos a reconocer, Señor, que tú eres el único digno de honra y gloria y alabanza, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos. Entonces, creo que el Señor nos pone los pies en la tierra y nos empieza a decir, y nos dice, así ha dicho Jehová. Jeremías nos dice, así está diciendo Jehová a todos los hombres, ¿no? ¿Qué dice? No se alabe el sabio en su sabiduría. Y hermanos, yo comprendo que hay personas que son un poco, como diríamos, superdotadas, ¿no? No todos tenemos el mismo coeficiente intelectual, ¿no? Algunos desarrollamos, no sé mucho de esta cosa, pero algunos desarrollamos una inteligencia más en otras cosas, ¿no? En lo artístico, otros no sé, en los números, en letras, ¿no? Y así, ¿no? Pero no todos somos en lo mismo, pero algunos somos muy talentosos para el estudio, hermano. Muy, muy talentosos. Les cuento una anécdota, ¿ya? Mi ex jefe tiene un sobrino. Él, bueno, no ha estudiado una carrera, diríamos, universitaria, pero él tenía su tienda de celulares, ¿no? Y se metió más a la tecnología, ¿no? Entonces, él, al meterse más en esto, y tiene talento para eso, empezó a descubrir cosas, ¿no? Hasta el punto de poder crear un robot que pueda atender como una atención al cliente, ¿no? Y lo vendió a una empresa, ¿ya? Lo vendió a una empresa, y el Estado se enteró de esto y el Estado lo premió, hermanos,
Le dieron como 60.000 soles a este jovencito. Y pues ahora dice que se lo van a llevar a Dubái, ¿no? Se lo van a llevar a Dubái. Es así, hermanos. No todos somos de repente de esta manera inteligentes, pero Dios nos ha dado talento en diferentes áreas de nuestra vida. Pero el Señor que nos dice, no te enaltezcas, no te enaltezcas, pon los pies sobre la tierra, ¿no? Dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ¿no? ¿Qué más dice? Ni en su valentía, como hablamos de los héroes de la patria, ¿no? Que eran muy valientes, que querían defender nuestra soberanía, que no querían o de repente independizarse en ese entonces cuando los españoles estaban acá, y eran muy, muy valientes, no les importaba morir. Incluso los israelitas en ese tiempo, ¿se acuerdan? Cuando Dios les había dicho que ellos tienen que alcanzar más territorio, ellos salían y eran valientes, hermanos. Pero nosotros nos damos cuenta, la diferencia está en lo que hizo David cuando fue y iba a pelear con Goliat. ¿Qué dijo? Que en las manos de Dios estaba. Entonces, Dios, él reconoció que Dios era el único que podía derrotar a este hombre. Y esa es la manera que Dios quiere que nosotros reconozcamos a Él en todo, hermanos, en todo, ¿no? No es que nosotros, o sea, no seamos egocéntricos en decir que nosotros somos, o sea, que nosotros podemos hacer tantas cosas. Eso es mentira, hermanos. No somos nada delante de Dios. Dice, ni el rico se alabe en sus riquezas. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos visto a personas que tienen una posición económica alta, y no sé si han chocado con personas así, pero que a uno que tiene una posición económica más o menos lo mira por debajo, ¿no? ¿O no? Yo creo que sí, ¿no? La mayoría ha encontrado personas así. A mí me ha pasado que me han mirado por debajo. ¿Por qué? Porque de repente tiene una posición más elevada, económicamente hablando, y pues a las personas lo miran así, ¿no? Como que de arriba, porque ellos mismos se han enaltecido, porque piensan que las riquezas lo es todo, porque piensan que con las riquezas puedes conseguir muchas cosas. ¿Es así? Porque piensan que las riquezas lo pueden hacer todo. Entonces, hermanos, ¿pero qué dice? Jehová ha dicho, no te enaltezcas por esto. No te enaltezcas por eso. Y hoy día vamos a estudiar a un hombre que era de esta manera, que se enalteció por todas estas cosas, porque llegó a ser grande, porque era también un rey que el Señor permitió que pueda ser grande en esos tiempos, pero Dios lo humilló hasta lo peor, hermanos, hasta lo que se pueden imaginar. ¿De quién estoy hablando? Pues estoy hablando de Nabucodonosor. Vamos a buscar nuestras Biblias en Daniel, capítulo 4. Y vamos a centrarnos en este mensaje en Nabucodonosor para poder entender algunos puntos, hermanos, acerca del orgullo y del ego del hombre, ¿no? Daniel capítulo 4. Daniel 4, versículo 20, ¿ya? ¿Lo tenemos? ¿Amén? Bien, vamos a leer. 4:20 dice así: el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y este es el primer punto que vamos a tocar. Nabucodonosor
como rey próspero, ¿no? Nabucodonosor era un rey, hermanos, ambicioso, ¿ya? Que amasó muchas riquezas, ¿ya? Y conquistó también mucho territorio, incluso al pueblo de Israel. Y es ahí donde vemos a Daniel, ¿no? Que estaba cautivo, ¿no? Y es por eso que cuando Nabucodonosor tuvo este sueño y le contó, Daniel pudo interpretar este sueño, gracias a Dios, y le dijo que él había visto un árbol, ¿no? Que era inmenso, ¿no? Y le dijo, este árbol eres tú, oh rey, ¿no? Porque sí, hermanos, porque este hombre, este rey, había sido tan grande también en esos tiempos, que hermanos, su fama también había llegado por muchos lugares. Entonces, imagínense, ¿no? Israel también en su tiempo tuvo un gobernante que fue rico, como Salomón, pero llegado en el tiempo de Nabucodonosor, ellos fueron quienes conquistaron a Israel. Entonces yo me imagino que este imperio habrá sido más grande que Israel. Imagínense la riqueza que habrá tenido este rey en ese entonces. Hermanos, amasó muchas riquezas. Este hombre era tan grande que su gobierno era famoso. En el versículo 22, a ver, vamos a volver en 22, dice: tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Era grande, hermanos, el imperio que tenía este rey. Era muy grande. Y o sea, para nuestro conocimiento, ¿no? Este rey, pues no conocía a Dios. No conocía a Dios. Él tenía sus reyes, ¿no? Sus dioses paganos, ¿no? Tenía a esos dioses que él servía. Incluso a Daniel le había puesto el nombre de uno de sus dioses, que era Belsasar. Imagínense, ¿no? Y Daniel, y es por Daniel que llega a conocer al Dios verdadero. Es por Daniel que llega a conocer Nabucodonosor, al Dios verdadero. Entonces, imagínense, ¿no? Qué orgulloso se debía sentir este hombre, ¿no? Por haber logrado todo lo que tenía y la posición que había alcanzado, hermano. Y el poder, hermanos, el poder de su reino. Imagínense, este reino habrá tenido un poder tremendo que iba por todos lugares y podía conquistar a las demás naciones. Imagínense la satisfacción que este hombre habrá tenido en ese momento. Yo creo que era un hombre realizado ya. Imagínense, ¿no? Usted estar en esa posición, ¿cuál sería su sentir, no? De repente sentía ya, pues he logrado todo lo completo, ¿no? Estoy completo, diría, ¿no? Imagínense ser rey, no presidente, ¿ya? Porque presidente es algo diferente, ¿no? O sea, tú entras a la presidencia, cumples tu mandato y sales, ¿no? Pero el rey no, el rey prácticamente es casi, como diríamos, el dueño de todo ese imperio, ¿ya? En cambio el presidente no, pues el presidente entra, cumple su mandato, lo que debe hacer, y de ahí sale, y muchos de ellos salen pues para ser juzgados por las cosas que hacen, ¿no? Pero este rey no, pues hermanos, este rey lo tenía absolutamente todo. De él prácticamente era todo. Entonces, hermanos, sentir que puedes dominar e incluso manipular a todo un pueblo a tu beneficio puede ser lo más deseado en este mundo. Hay personas, hermanos, que les gusta esto, dominar, ¿no? Que les gusta manipular a las personas. Estas personas, pues, se creen dueños. ¿Por qué creen que existieron los esclavos? Porque se creían, los dueños se creían dueños de seres humanos. Imagínense, hermanos. Imagínense. Pero por eso pasa, pues, hermano. Porque el hombre se enaltece. Porque el hombre, cuando más posición económica tiene, piensa que ha conseguido todas estas cosas y que los demás deben estar por debajo de él.
cosa que no debe ser así, porque la palabra de Dios mismo nos dice. Es por eso que llegué a entender, ¿no?, a un candidato muy famoso acá en el Perú, ¿no? Este hombre tiene una posición económica alta, ¿no? Tiene muchas universidades, tiene dinero en montones, ¿no? Pero, ¿qué sucede con él? Que hay algo que todavía no consigue: ser presidente. Quiere dominar al Perú, ¿no? Y estoy hablando pues de César Acuña, ¿no? Un hombre que quizás en estas elecciones no ha llegado a mucho, pero vemos su ambición, ¿no? Yo diría, pues no, ya tengo la economía suficiente, ya tengo, y ya mi futuro está asegurado, ¿por qué meterme a política, no? Pero yo me pongo a pensar, este hombre siente la necesidad de gobernar a un país, de mandar, de manipular a estas personas y de manipular a su antojo para que todos sus bienes sean asegurados en el Perú, ¿no? Eso es el pensamiento de algunas personas, que aun cuando tienen todo, quieren tener algo más, quieren gobernar, quieren estar sobre todos, ¿no? Eso es lo que le pasa a los hombres. Y por naturaleza, hermanos, la mayoría somos así. Somos así. Cuando conseguimos algo, ya sea en lo económico, ya sea cuando conseguimos algo en lo académico, en lo profesional, como que inflamos el pecho, ¿no? Y decimos, nos sentimos bien, ¿no? Uy, mira lo que he logrado, ¿no? Y decimos, mira cómo estoy progresando, ¿no? Cómo me he comprado mi carro, cómo he conseguido mi casa, ¿no? Y empezamos, como diríamos, a pisar huevos, ¿no? Esto es lo natural en cada ser humano. En mí, en usted. Es lo natural, porque somos seres humanos. Pero, hermanos, tengamos mucho cuidado, porque la palabra de Dios nos dice que no se alabe el hombre en su sabiduría, no se alabe el hombre en su valentía, ni en sus riquezas, Y esto era Nabucodonosor, era un hombre tan egocéntrico que él mismo se alababa, pues, ¿no? Él mismo se alababa. Daniel 4, versículo 30, ¿qué dice? Daniel, ahí nada más está, 4, versículo 30, ¿qué dice? Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real de la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Entonces nos damos cuenta que este hombre, pues prácticamente se sentía como Dios. Dice que él había alcanzado, que él había hecho, que él había edificado este imperio. Solo se empezó a alabar. Por esto, hermanos, le llevó a un juicio de parte de Dios. Y nosotros diríamos, ¿pero por qué, no? Este hombre no era creyente, era incrédulo, no creía en Dios. Pero sí, hermanos, Dios le trajo un juicio a este hombre. ¿Por qué? Porque a través de Daniel con su testimonio le empezó a inculcar que Dios era el único y Dios verdadero en ese tiempo. Entonces Nabucodonosor como que llegó a entender esto, pero en su egocentrismo no lo reconocía como Dios. Porque prácticamente él era ambicioso, pues él lo tenía todo. Y se sentía orgulloso de todas las cosas que había alcanzado. Entonces, reconocer a alguien sobre él no era, pues, ¿no? Él se sentía más que todos los demás. Entonces, es ahí donde Dios
le viene a dar un juicio, ¿no? Y el segundo punto es Nabucodonosor como una bestia del campo. Daniel 4:31 dice, ¿qué dice? Vamos a leer el 30, ¿no? Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. Aquí se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarás, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como la de las aves. Hermanos, Nabucodonosor perdió absolutamente todo. Dios le quitó el reinado sobre Babilonia, ¿no? Le quitó, hermanos, así. Perdió el conocimiento y llegó a ser como una bestia del campo. Imagínense, hermanos. Un hombre que estaba sobre todo, un hombre que tenía un reino de un imperio, llegó a ser una bestia del campo. Una bestia, hermano. De tener absolutamente todo, hablando de las cosas materiales. Dios lo humilló hasta lo más bajo, donde puede llegar al hombre. Ustedes han visto a los loquitos, ¿no?, que están en la calle y que comen basura, ¿no?, que están ahí andando sin ropa, ¿no? Algunos se tapan con algo nada más, pero están sucios, ¿no? Todo. Así prácticamente llegó a ser este rey. A lo más bajo, a lo más vil llegó a ser, después de haber adquirido todas estas cosas. ¿Y todo por qué? ¿Todo por qué? Porque él se enalteció en todo lo que él tenía. Se enalteció, hermanos, en sobremanera, porque pensó que las cosas materiales lo era todo y que lo que él había alcanzado pues era lo máximo, ¿no? Y hermanos, y aquí se cumple lo que dice David, ¿no? Vamos a buscar en Salmos 138:6, sin perder a Daniel, hermano, ¿ya? Sin perder a Daniel. Salmos 138. Versículo 6. Amén, ¿lo tenemos? Amén. Bien, dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo, ¿qué dice? Lo mira de lejos, ¿no? Entonces, hermanos, David nos demuestra y nos dice, ¿no?, que al altivo Dios lo mira de lejos. Y en este tiempo a Nabucodonosor, hermanos, no le gustó nada la actitud que él tuvo delante de él. Él en ningún momento, en el momento que estaba arriba, reconoció a Dios. No lo hizo, hermanos. Incluso Dios ya le había advertido, ya, a través de este sueño. Y Daniel le dijo, pero Nabucodonosor, reconoce a Dios. Le dijo, reconoce, de repente de esta manera Dios puede cambiar su parecer. Pero ¿qué es lo que él hizo? Pasó un poco más de tiempo y lo que él hizo es alabarse. Alabarse, todo lo contrario, hermanos. No obedeció a lo que Dios le había, a lo que Daniel le había recomendado. Y no obedeció también a lo que Dios, la profecía, le había dado en su vida. Prácticamente desechó los consejos.
Es por eso que Dios lo humilló de esta manera. Lo humilló hasta lo más bajo, hermano. Dice que le crecieron pelos. O sea, era prácticamente una bestia que en el campo tú ves, ¿no? O sea, que tú te asustarías, hermano. Que yo pienso que ni siquiera le tendrías miedo, ¿no? Escaparías si lo ves. Esto era Nabucodonosor. De ser un rey admirado. De ser un rey que prácticamente, hermanos, dice que era conocido y su fama había llegado hasta el cielo. Entonces, ¿pero por qué a Dios no le gustan los altivos, hermanos? Los orgullosos, los egocéntricos. Vamos a buscar en Salmos 10, más atrás. ¿Por qué es que no le gusta a esas personas? Salmos capítulo 10. Versículo 4. Vamos a leer desde el 3, ¿ya? Salmos 10, versículo 3. Dice, ¿lo tenemos? Amén. Porque el malo se jacta del deseo del alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Dice, el malo, por la altivez de su rostro, ¿qué dice? No busca a Dios. ¿Qué más? El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Sus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todas sus advertencias desprecia, ¿no? Lo que hizo Nabucodonosor. Una persona altiva no considera a Dios, nos dice la palabra. Una persona altiva está lejos del consejo de Dios. Una persona altiva nunca va a escuchar consejo, pues, como lo hizo este hombre, Nabucodonosor. Por eso es que a Dios no le gusta a las personas soberbias, no le gusta a las personas altivas, no le gusta a las personas jactanciosas, hermano. No le gusta. Entonces, ¿por qué? ¿No? Porque para el altivo no existe Dios. Nabucodonosor no conocía a Dios. Conocía a otros dioses, ¿no? Y que el nombre de su Dios lo podía poner a cualquier persona, lo puso a Daniel, ¿no? Y menosprecia todo lo que Dios puede hacer en su vida. Hermanos, tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado de tener esto en nuestro corazón, ¿no? Nosotros tenemos que aprender a ser humildes. Si en el caso tú llegas a progresar, ¿no?, en todo ámbito de tu vida, siempre debe haber humildad. Siempre, hermanos. David nos recuerda, ¿no?, que a Dios le gustan las personas humildes, que se humillan delante de Él. David fue un hombre rico también. Salomón igual. Pero David se humillaba delante de Dios, reconocía que Dios era el dador de todo, de la vida, de las riquezas, de la sabiduría, de todo, hermanos. Es por eso que a él no le llevaba a enaltecerse en la vida. Es por eso, hermanos, que Salomón también era un hombre sabio, porque reconocía que todo venía de Dios, que todas las cosas y todo lo que él poseía venía de Dios. ¿Ustedes se acuerdan de Job? Job era un hombre también próspero en esos tiempos, ¿eh?, que tenía muchas riquezas, tenía ganado, tenía territorio, pero de un momento a otro Dios permitió que se le fuera quitado todo, hermanos, incluso hasta sus familiares, sus hijos, absolutamente todo.
Y estando él en esa crisis, como que un poco empezó a renegar contra Dios y a decir, pero si me va a suceder esto, ¿por qué me has permitido nacer? Le dice. Y es ahí donde Dios le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo creé este mundo? ¿Dónde estabas tú cuando yo afirmaba todo? ¿Dónde estabas tú? De esta manera Dios le empieza a decir y le hace poner los pies sobre la tierra y le dice que tu posición es de aceptar todas las cosas. Y eso es lo que nos dice, hermano Jeremías, ¿no? ¿Qué nos dice Jeremías? Volvemos a Jeremías, por favor. 9. (24) 9:24. Tenemos, ¿no? Dice, mas alábese en esto el que viene de alabar, en entender y conocerme, entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Eso es todo. Eso es lo único que nosotros tenemos que hacer. Si en algo te tienes que alabar tú, alábate en esto, en que tú tienes que entender quién es Jehová, en conocer quién es Jehová y qué es lo que Él puede hacer y no puede hacer en tu vida. Y que si Él permite que tú en algún momento puedas prosperar económicamente, que reconozcas que todo lo que tú tienes viene de Dios y que nada has conseguido por tus propias fuerzas. Hermanos, nosotros estamos llamados a esto, a que tenemos que reconocer, estar en nuestra posición, que somos sus hijos y que de Él proviene todas las cosas. Y si nosotros llegamos a reconocer esto, pues Dios nos va a bendecir más y más cuando somos humildes y no somos altivos. Y pues si no llega la prosperidad a tu vida, déjame decirte pues que de igual manera tú aprendas a ser humilde delante de Dios y no a renegar las cosas de repente que no tienes o que no puedes alcanzar. Porque hay algo que dice el pastor Ricardo, ¿no? Por más que tú te empeñes a hacer riquezas y riquezas y que quieras serte rico, ¿no? Pero si Dios no lo quiere así, hermano, nunca lo vas a lograr, déjame decirte. Entonces es por demás. Si nosotros leemos la palabra de Dios, encontramos en las epístolas, en Hechos, los apóstoles, ellos pasaron por muchas necesidades. Pablo mismo, cuando iba a diferentes lugares, prácticamente algunas veces lo echaban muerto ya, porque lo apedreaba. Algunas veces ha tenido que escaparse. Imagínense, hermanos. Entonces, esa es la posición que nosotros tenemos delante de Dios. Nosotros no somos nada delante de Él. No somos nada. Y esto nos lleva al tercero y último punto que dice Nabucodonosor reconociendo el poderío de Dios. Daniel 4:34. Volvemos a Daniel. Versículo 34 dice: ¿lo tenemos? ¿Amén? Amén. Amén. Leemos. Dice: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije, ¿qué dice? Al Altísimo, y hablé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra, ¿qué dice? Son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra,
y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿No? En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor riqueza me fue añadida. Ahora, yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan en soberbia. Hermanos, en el mundo es natural esto. La mayoría de las personas en el mundo son soberbios, son altivos. Hay pocas personas, he visto, que pues tengan una posición económica y que sean humildes, ¿no? Pero la mayoría que tienen posición económica alta, pues miran a todos por debajo, ¿no? Y son así. Así que Nabucodonosor, luego de entender que no era nada delante de Dios, entendió todas estas cosas, hermanos. Entendió lo que Jeremías dijo, que no tenía que enaltecerse, que no tenía que hacer nada de estas cosas. Es ahí donde Dios le restableció todo, y aún más. Al igual Job cuando llegó a entender estas cosas, claro que sobre Job es otra historia, no vino juicio, nada delante de él, porque la palabra de Dios dice que era un hombre justo, pero también cuando él llegó a entender todas estas cosas, llegó a entender que Dios puede hacer lo que Él quiere en nuestras vidas, pues se le restableció todo. Y ese es el punto, hermanos, que nosotros debemos entender a cabalidad de que Dios puede hacer en nuestra vida lo que Él quiere, lo que Él le plazca, hermanos. Y si de repente en algún momento llega una enfermedad a tu vida, pues es algo que Dios lo ha permitido. Y si Dios de repente en algún momento decide llevarte de esta tierra, pues es lo que Dios permite, es lo que Dios quiere. Pues de repente Dios decide llevarse a alguno de tus hijos, un familiar, a tu mamá o un hermano, pues es algo que Dios está permitiendo. Y nosotros no tenemos que decirle nada, ni reclamarle nada delante de Él. Porque no somos nada, como dice Nabucodonosor. Y cuando nosotros llegamos a entender estas cosas en nuestra mente, es ahí donde nos vamos a humillar delante de Él. Es ahí donde vamos a dejar todo en sus manos. Es ahí, como dice el pastor, vamos a descansar en Él. Porque muchos vivimos afanados en querer sobresalir en esta tierra. Muchos nos sentimos orgullosos de repente por lo talentosos que somos en algo, pero no hemos entendido que todo es porque Dios lo ha permitido. Es porque Dios lo permite. Conclusiones. Hermanos, seamos humildes, ya que es algo que a Dios sí le gusta. A Dios no le gustan los altivos, dice que lo mira de lejos, ¿no? Y como a Nabucodonosor le trajo juicio, ¿no? Se le quitó todo, llegó a ser como una bestia. Pero en el momento que él reconoció que Dios, y que delante de Dios él no era nada, pues se le restableció. Busquemos a Dios, hermanos, anhelemos conocerlo más cada día. Es algo que nos dice Jeremías. Si en algo tienes que alabarte tú, no es en algo que tú eres, sino es en algo que tú has conocido de Dios, en algo que sabes tú de Dios. En eso tú debes alabarte. ¿Cuánto conocemos de Dios, hermanos? ¿Y cómo lo conozco? Pues está su palabra. Dios nos ha dejado su palabra para que a través de ella nosotros podamos entender la mente de Dios y qué es lo que Dios quiere para nosotros.
Pero si nosotros no leemos, no ponemos en práctica todo lo que nos dice, va a ser difícil, pues. Y nuestro ego nos va a ganar. Y vamos a querer hacer más cosas en esta tierra y más cosas en esta tierra, sobresalir para sentirnos orgullosos y inflar nuestro pecho como un pavo, ¿no? Hermanos, tengamos mucho cuidado. Nabucodonosor, luego de entender que delante de Dios no es nada, siendo rey, Dios lo restableció. Hermanos, Dios le gusta a las personas que se humillan delante de Él. No seamos orgullosos, hermanos. A Dios no le gusta nada de estas cosas, porque el único, hermanos, escuchen esto, el único que debe ser alabado, glorificado, es nuestro Dios. Ninguno de nosotros, solo Dios. ¿Oramos? Padre bendito, te damos gracias, Señor, en esta noche por tu palabra, porque nos permite, Señor, entender que, Señor, tú puedes hacer y deshacer en nuestra vida, Señor, y nosotros no tenemos por qué decirte nada, Señor, que somos nada delante de ti y que tú, Dios mío, eres dueño de nuestras vidas. Utilízanos, Señor, como tú quieres. Humíllanos, Señor, en este mundo. Ayúdanos, Señor, a no enaltecernos, Señor, a glorificarnos nosotros mismos, porque sabemos que nada podemos hacer sin que tú lo permitas. Tú eres el que pone, quita autoridades, Señor, en esta tierra. Así lo hiciste también con Nabucodonosor y nos dejaste una tremenda enseñanza. Gracias, Señor. Ayúdanos cada día más a conocerte y no permitas, Señor, que nuestro ego siga creciendo en nuestra vida. Padre bendito, gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.